hemos hecho una buena redacción de la pregunta, hemos obtenido un buen objetivo general y de estos han podido salir objetivos específicos bastante claros, medibles, que sean capaces de mostrarnos variables, las cuales las vamos a ir a recoger en algún tipo de instrumento. Entonces, para poder ver esto, tenemos que trabajar en lo que es la operacionalización y ustedes van a ver cómo se arma todo esto para que puedan hacerlo de una manera bastante sencilla. Pero previo tenemos que ver algunos elementos que son siempre importantes, ¿no? De poder conocer. Vayamos a un concepto de una manera general, veamos lo que es operacionalizar. Un diccionario te dice que operacionalizar es un proceso que consiste en definir estrictamente variables en factores que puedan ser medibles. Entonces, el proceso define conceptos que en algún momento son difusos y les permite ser medidos empírica y cuantitativamente. Entonces, nosotros tomamos conceptos que pueden ser abstractos en algún momento, pero cuando los hacemos operativos o los operacionalizamos, le damos la característica de poderlo medir de alguna manera y poderlo clasificar y poderlo mostrar también para tener un buen análisis de todo esta situación que queremos investigar. Pero ahora, dentro de estos elementos que vamos a trabajar, existen las variables. Por eso le decía, si nosotros hemos hecho una buena redacción de un buen objetivo general y de este se han ido descolgando varios objetivos específicos, de seguro de cada uno de ellos van a tener variables. Y las variables son aquellos elementos que nos interesan muchísimo porque cada variable tiene una característica, tiene una cualidad, tiene un atributo, tiene una propiedad de mostrarnos algún hecho o algún fenómeno. Entonces, que se pueden presentar en los seres vivos sobre todo, ¿no es verdad? Y las variables son características que se pueden observar, se pueden medir cuantitativa o cualitativamente. Pueden asumir diferentes valores que a nosotros nos interesan, ¿no es verdad? La presión arterial, por ejemplo, entre varios de ustedes no es la misma. Tiene una variación diferente, depende del tipo de alimentación, al estilo de vida, etcétera, ¿no? Que uno pueda tener y vaya a influir en que ésta sea más alta o más baja también. Entonces, no es la misma para todos. La edad, etcétera, siempre hay una variación. Entonces, dentro de las variables, este es uno de los esquemas que más vamos a manejar. Entonces, este esquema te dice que cuando hablamos de tipos de variables, nosotros nos estamos refiriendo a aquellas que van a ser de carácter cualitativo y aquellas que van a ser de carácter cuantitativo. Pero aquí nos estamos refiriendo solamente al trabajo de enfoque cuantitativo de investigación. Y en el enfoque cuantitativo, nosotros vamos a manejar estas dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas, las cuales a su vez se subdividen en cualitativas nominales y en cualitativas ordinales. Y en cambio, las cuantitativas se subdividen en discretas y continuas. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos algunos ejemplos. Cuando nosotros trabajamos con variables cualitativas de carácter nominal, nominal es el nombre. Esto no tiene un orden, puede estar colocado en diferente posición. Por ejemplo, si ponemos unos ejemplos, podríamos mencionar las marcas de los autos, las marcas de gaseosas, de bebidas, de cigarrillos, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, de marcas de celulares, etcétera. Ninguna tiene la primera posición o la segunda, etcétera. Aquí solamente son nombres. Los municipios del departamento de Chuquisaca o los departamentos del estado boliviano, etcétera. En cambio, las variables cualitativas ordinales sí respetan un orden. Entonces, por eso ordinales, de ahí viene, ¿no? Que debe respetar. Y aquí, por ejemplo, tenemos cuando nosotros utilizamos el nivel de educación, por ejemplo, ¿no? Desde analfabeto, primario, secundaria, universitaria, los grados de la quemadura, de las quemaduras.
primer, segundo, tercer grado. Podríamos ver también los grados de lo que es una neoplasia. Entonces, hay diferentes gradientes por los que va pasando. Entonces, hay muchas de estas variables que podríamos utilizarlas como ejemplo. Si nosotros trabajamos con variables cuantitativas y son de carácter discreto, esto es, en palabras sencillas, estamos admitiendo que son como enteros, ¿sí? No llevan decimales, en otras palabras, ¿no? Y las continuas sí. Cuando hablo de una cuantitativa discreta, podría referirme a un ejemplo del número de hijos que pueda tener una mujer, una familia, los integrantes de una familia, los coches que van a pasar por una esquina dentro de un tiempo de una hora, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces ahí no estamos contabilizando 2,5 hijos, no estamos hablando de 3,5 coches o 20 coches y medio que cruzó la esquina. Estamos hablando de que cruzaron 20 coches o solo se tienen 3 hijos o tienen solo 8 piezas dentarias, etc. Entonces estamos hablando de números enteros. En cambio, cuando nosotros hablamos de una variable cuantitativa continua, nos referimos a algunas medidas como el peso, la talla, los kilómetros recorridos, etcétera, el índice de masa corporal, donde sí el valor o el dato que obtenemos también puede tener un decimal. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos muy bien este esquema y sobre todo que nosotros manejemos adecuadamente cómo vamos a clasificarlas, porque al final, cuando hacemos la operacionalización de las variables, esto es muy importante. Definirla conceptualmente, encontrar su nombre, ver qué tipo es y cómo operativamente lo vamos a manejar. Si va a ser una escala, va a ser una categoría o finalmente qué ejercicios estadísticos podríamos hacer con cada una de ellas, porque si nosotros conocemos, vamos a hacer exactamente lo que ya está definido. Aquí no vamos a adivinar, sino que esto ya está completamente definido. Bien. Hay otra clasificación de variables, ¿no? Esta es más estructurada, también nos mete en el mismo ejemplo que hemos visto en el anterior esquema y nos dice que hay variables según el nivel de medición. Estas pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Estadísticamente las vamos a volver a ver en algún momento. Hay variables según su naturaleza o también tipo, cualitativas, cuantitativas. Dentro de las cualitativas pueden tener respuesta dicotómica, ¿no? Solamente dos, ser hombre, ser mujer. Se cumple, no se cumple. O politómicas, opción múltiple, categorías, etc. En cambio, en las cuantitativas, estamos viendo las discretas y las continuas, como los ejemplos que les había mencionado. Otra clasificación de las variables también te muestra, que es también muy importante y en algún momento lo vamos a tratar, dice según su función, causa o efecto. Una variable va a ser la que está en el grupo de causa y otra variable va a ser la que está en el grupo de efecto. O también es una variable dependiente o es una variable independiente. Aquí habíamos visto algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, a ver, mencionamos el consumo de tabaco o el fumar, que nos va a producir cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón es una variable dependiente y el consumo de tabaco es independiente. Pero aquí existe otra y a partir de esto nos está mostrando que hay una variable también que podría ser interesante de conocerla y de la que debemos cuidarnos porque es una variable interviniente, una variable confusora, metiche en otras palabras, porque en algún momento nosotros podríamos creer que fumar nos va a llevar a tener un cáncer de pulmón. Pero si no indagamos bien cómo y si existen otras variables que pueden estar haciendo confundir esto y no le hemos preguntado a qué se dedica en su trabajo cotidiano, podríamos encontrar que él en su trabajo inhala algún tipo de polvo, de algún tipo de sustancia química y puede ser el causante de llevarle también a un cáncer de pulmón. Entonces, cuando encontramos este tipo de variables que son intervinientes o confusoras, nosotros tenemos que ser capaces
de llegar a aislarlas correctamente y ver cuál de esas es la que se asocia más o es la causa de producir un efecto. Porque nos pueden hacer confundir muchísimas y se van a ir dando cuenta que a veces esto no es tan claro, ¿no? Entonces tenemos que llegar a aislar y ver exactamente si esto realmente te está diciendo la verdad o nos está dando una conclusión que es cerrada y nosotros nos vamos a lamentar en algún momento de no haber hecho un paso más de poder aislar, ¿sí? Ahora, dentro de las intervinientes también hay variables que son enmascaradas, lo que les decía, variables extrañas, que también debemos nosotros comenzar a identificarlas y lo que tenemos que evitar, les vuelvo a repetir, es que tengamos una mala conclusión cuando terminemos nuestro trabajo de investigación. Debemos estar muy seguros de que causa-efecto que hayamos encontrado realmente sea confiable ese valor que hemos nosotros encontrado. Por otra parte, también podemos ver algunos ejemplos de las variables cuantitativas cuando son continuas. Las más conocidas, la talla, el peso y sobre todo el rendimiento académico en puntos, ¿no? Esto es muy interesante porque en el momento de que ustedes están haciendo una revisión de algún trabajo o de su examen parcial, siempre pelean por sus puntos, sus décimas, ¿no es verdad? Que son muy importantes al fin y al cabo porque esto puede redondear a una nota o un punto superior. Entonces, vemos que el puntaje es muy, muy importante y además es una variable cuantitativa continua, uno de los mejores ejemplos. Las variables cuantitativas discretas. Te pueden decir número de alumnos en una aula en clase, un número de niños de una familia, lo que les decía, ¿no? Enteros. No está aceptando la mitad o solo una porción de otra parte más. Entonces aquí son números enteros. Si trabajamos con las variables cualitativas, tenemos varias, pero también hay que saberlas trabajar y manejar de una manera bastante adecuada. El sexo, el lugar de nacimiento, el color de ojos que uno puede tener, el aprendizaje, la preparación metodológica, la formación de un valor. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en bautizar a la variable con un nombre adecuado, que puede ser corto o puede ser un poquito largo, pero sí tener mucho cuidado de que el nombre sea exacto. Entonces, volvemos al esquema anterior, que es el más sencillo, en el cual nosotros nos vamos a apoyar para poder hacer la operacionalización de las variables, sobre todo, ¿sí? No nos olvidemos de este esquema, que es el más clásico y el más comprensible académicamente. Entonces, ¿cuál será el concepto de operacionalización de variables? Es el proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, en dimensiones e indicadores. Entonces aquí comenzamos a ver cuál es la verdadera lección que nos da, digamos, el que nosotros aprendamos a operacionalizar las variables. Es que las entendamos, las podamos extraer de los objetivos específicos, las comprendamos muy bien y sepamos qué y cómo vamos a preguntarlos a través de algún instrumento o cómo las vamos a recoger de algún registro o cómo la vamos a ir a captar en algún momento dentro de la investigación. Eso es lo que realmente nos ayuda a la operacionalización de las variables. Entonces, es el proceso a través del cual el investigador va a explicar en detalle la definición que va a adoptar las categorías, variables, estudio, tipos de valores o cualitativos que podrían asumir las mismas, ¿no? Los cálculos que se podrían realizar, entonces, y obtener variables también netamente cuantitativas. Entonces, vamos a ir viendo más adelante cuando veamos un poco de estadística, que ya con ciertas variables vamos a saber cómo vamos a ir trabajando. Entonces, ¿qué se necesita para operacionalizar las variables? Esto es bien importante. Es algo sencillo. Primero, necesito los objetivos específicos de nuestra investigación. Y aquí es prueba de fuego. Porque si hemos escrito 4 o 6 objetivos específicos o los que hayamos redactado, estos van a ser operativizados.
Y si no han sido bien redactados, no te van a arrojar ninguna variable. Pero si han sido muy bien redactados, entonces de seguro que podría salir una o hasta 20 variables, las cuales puedes trabajar en tu investigación. Entonces, con estos objetivos, yo necesito construir una tabla o matriz donde haya filas y columnas de la siguiente manera. Una primera columna donde yo voy a colocar el objetivo específico. Cada uno de esos los voy a ir colocando, pero voy a ver también cuántas variables van a salir de estas a medida que yo los vaya trabajando. ¿Qué nombre de la variable? ¿Qué se llama exactamente? ¿Qué tipo de variable es? Si es cuantitativa, cualitativa, si esta es nominal, si esta es ordinal, si es cuantitativa, es discreta, continua, etcétera, ¿no? Una definición conceptual de esa variable, una definición operacional de esa variable y el instrumento, es decir, de dónde o cómo yo voy a sacar o obtener ese dato. ¿Sí? Entonces, esta matriz que están observando es la más básica. Ustedes podrían trabajar una más amplia. Puede ir creciendo de acuerdo a las intenciones de su investigación para poder realmente tener toda una tabla de comando para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer con cada una de ellas, cómo las van a ustedes a controlar, cómo van a obtener el dato, e inclusive cómo van a hacer el ejercicio e inclusive cómo la van a explicar. Entonces es realmente interesante, pero esta es uno de los diseños más básicos que nosotros podríamos manejar, pero esta puede ir aumentando en tamaño o también en columna. Entonces, las variables, cuando tenemos que hacer una definición conceptual, nosotros nos podríamos apoyar en lo que son los diccionarios o libros especializados. Pero también nos ponemos a pensar que hemos tenido ya un camino recorrido en la revisión bibliográfica de ver tantas investigaciones publicadas, esos artículos, y ustedes han observado varios conceptos ahí, más actuales, más precisos, más complementados, donde yo podría utilizarlo como definición conceptual. Es decir, es válido para trabajar con diccionarios o que tenga a mano un libro que me pueda ayudar con ese concepto, pero lo más ideal sería que yo lo saque de aquellos artículos de investigación, ¿no? Que son parecidos a los míos y yo podría adaptar esa definición para en mi conveniencia y poder utilizar. Y la definición operacional. A veces se tiene un poco de conflicto, pero no es nada difícil de poder trabajar con esto. La definición operacional va a determinar la forma en que se va a medir la variable, ¿sí? Los procedimientos que se van a utilizar y los valores que también se podrían tomar. Entonces aquí, operativamente, justamente en esta columna, nosotros podríamos utilizar inclusive parámetros internacionales que tiene medicina, ¿no? Las medidas de la presión arterial, también los estándares que se manejan en peso, en talla, en el índice de masa corporal, etcétera. Entonces, eso poco a poco nosotros podríamos colocarlo como un modelo para poder obtener la información y clasificarla y presentarla inclusive. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Vamos a ir viendo si esto corresponde o no corresponde de acuerdo a los conceptos que nosotros hemos ido trabajando y si está adecuadamente realizado. Ese es un trabajo que hicieron hace varios años atrás un grupo de sus compañeros que creo que ya está en quinto y su objetivo o específico decía identificar el riesgo que tiene en la salud el uso de videojuegos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuántas variables pueden salir de aquí. Por una parte, riesgo que tienen en la salud, riesgo, y el uso de los videojuegos. ¿Sí? Entonces, salen dos variables. El riesgo que tiene en la salud es un tipo de variable cualitativa nominal. La clasifican así. Vamos a ver si esto es correcto o no. Entonces, tiene una definición extractada de algún artículo, de algún libro, de algún diccionario. ¿Cómo se define riesgo que tiene la salud? Es una característica, condición o comportamiento que aumenta la probabilidad de sufrir una lesión o daño. Ese es un concepto y es sobre el cual nosotros, cuando tengamos ese dato, lo vamos a analizar al final y vamos a poder dar una conclusión. Una definición operacional
te dice el riesgo, ¿cómo se va a medir? Te preguntas, ¿no? Se medirá con las siguientes categorías: alto, medio y bajo. Entonces, a partir de esto, nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que el tipo de variable es correcto? Si estamos viendo aquí que un orden que deberían respetarse, ¿no? Bajo, medio y alto. Entonces, aquí deberíamos nosotros corregir. No se trata de una cualitativa nominal, se trata de una cualitativa ordinal. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos darnos cuenta, de acuerdo a cómo vamos a hacer una operacionalización, nosotros vamos a ver cómo la vamos a clasificar a la variable, que es muy importante. ¿Y de dónde voy a ir a sacar esta información? Eso significa la instrumentalización de un cuestionario. Yo voy a elaborar un formulario que voy a aplicarlo en algún momento y voy a poder obtener esta información, ¿no? Del riesgo que tiene en la salud, que puede ser un riesgo alto, medio o bajo, y lo voy a clasificar y lo voy a mostrar quizás en una tabla, en un gráfico, de esta manera. Otra variable que ellos sacaron de ese primer objetivo específico: uso de videojuegos. Esa es otra variable. Fíjense, son varias palabras que están bautizando el nombre de una variable. Entonces, uso de videojuegos, dicen, es un tipo de variable cualitativo nominal. Perfecto. ¿Cómo se define? Es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento, el uso de videojuegos. ¿Y cómo vamos a definir operativamente? El uso se medirá con las categorías de un uso adecuado y un uso inadecuado. Entonces sí corresponde a que sea un cualitativo nominal esa variable. ¿De dónde la voy a obtener? De un cuestionario. ¿Sí? Entonces estoy dándole la forma a este cuestionario de cómo yo voy a hacer ciertas preguntas y cómo voy a obtener esa información también que me va a servir para mi trabajo de investigación. Otro objetivo que ellos se plantearon, dice determinar los cambios de conducta de los adolescentes a la exposición excesiva a los videojuegos. Entonces aquí salen dos variables también de este objetivo específico. Podrían salir más, podría salir una, etcétera, ¿no? Pero aquí salen dos. Una de ellas es el cambio de conducta en los adolescentes, el nombre que le ponen, ¿no? Cambios de conducta en los adolescentes. Esta es una variable cualitativa nominal, que lo bautizan así. Y lo que nosotros vemos en la definición dice, es una persona joven que está en la etapa de la adolescencia y el cambio de comportamiento es notorio. ¿Quién no reconoce a un adolescente, no es verdad? Cuando está en sus ciertos momentos. Entonces, operativamente se va a medir con las categorías de cambios leves, cambio moderado y cambio severo. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta nosotros que también hay cierto orden que se tiene que respetar. Entonces, el nombre o el tipo de variable que se va a manejar es cualitativa ordinal, que hay que corregirla también. ¿Cómo voy a obtener la información? A través del cuestionario. Bien. Otra variable es el tiempo de exposición al videojuego, que también sale aquí, ¿no? Dice a la exposición excesiva a los videojuegos. Cuando hablas de exposición hay tiempo. Ese tiempo tienes que medirlo. Y esa es la variable, no el nombre del tiempo de exposición al videojuego. Entonces aquí es un tipo de variable cuantitativa y es discreta. El tiempo podría medirse también como una continua, si tú lo dices así, pero si lo quieres manejar como discreta, es decisión del investigador. Entonces, ¿cómo yo defino tiempo de exposición al videojuego? Es la acción de exponer una cosa o persona a un estímulo por un tiempo determinado. Bien. Entonces, se medirá por la siguiente escala en horas: de 1 a 3 horas, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 13 horas. Entonces, están manejando discretamente esta información, es decir, números enteros, ¿no es verdad? No quieren manejar con decimales, es decisión del investigador. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener este dato? A través también de realizar una pregunta en el cuestionario. Inclusive yo podría ya plantear en otra columna el tipo de pregunta que puedo hacer para directamente sacarlo al formulario. Fíjense, por eso les decía, la matriz que les estoy mostrando es la más básica, pero esa matriz tiene que servirles a ustedes para facilitar el trabajo que van a desarrollar más adelante. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar ahí y me gustaría a mí
Si ustedes tienen algunas consultas, adelante, por favor, para que podamos ir conversando. Podrían habilitar. Para mí estuvo muy claro, doctor. Doctor, buenas noches. Una consulta. En el Adelante. grado de conocimiento o en la cognición de una variable, ¿en qué orden irías? ¿Tendría que ir en cualitativo nominal? Eso depende de cómo la vas a trabajar. Podría ser nominal o podría ser ordinal. Conoce, no conoce, ¿no? O conoce Mucho. poco, no conoce nada, mucho, ¿no es verdad? Entonces depende de ti. En la comodidad que puedas tú recoger los datos y sobre todo porque quien te vaya a leer tiene que entender la intención que tú tienes de poderlo clasificar, ¿no? Este nivel de conocimiento de cualquier situación. Pero qué bien que hagas esa pregunta porque cuando ustedes le ponen el nombre a la variable solo le ponen conocimiento, pero ¿qué? Conocimiento es ambiguo, debe ser conocimiento de algún tema en particular. Y eso es lo que nosotros tenemos que aclarar. Sí, hay que tener un poco de cuidado con esas cosas. Pero muy buena tu pregunta. Está bien, doctor, gracias. Es bien importante, les recuerdo, ¿no? De que nosotros dominemos bien qué tipo de variable es. Por el hecho de que cuando entremos a estadística se van a dar cuenta exactamente que las variables cualitativas tienen un cierto límite de hacer ciertos ejercicios cuando estamos trabajando con las cualitativas. Se llega a un punto y no se pasa más. En cambio, las cuantitativas, sean discretas o continuas, te dan mayor posibilidad de hacer más cálculos que son sumamente interesantes y todo, pero hay que saberlos manejar adecuadamente. Y si ustedes se han dado cuenta, como en el tiempo, la variable tiempo, ustedes pueden decidir si la vamos a manejar como discreta o la vamos a manejar como continua. Es decisión de ustedes. Generalmente, ¿no? Al inicio decimos, no, mejor no me meto con los decimales porque aquí esto es un poco más grueso de hacer los ejercicios. Sí, es un poco, pero mientras lo puedas manejar con una máquina o un computador, va a ser más sencillo, ¿sí? Pero no hay que tenerle mucho miedo, solo hay que aprovechar cómo yo quiero obtener esa información, cómo la voy a manejar y cómo me gustaría que me entiendan ese valor que yo estoy teniendo aquí en la mano para poderles mostrar a ustedes y les guste sobre todo, ¿no? La información que acabo de sacar sobre esa variable en particular. ¿Algún comentario más? Bueno, ya que no hay comentarios, yo les haré uno. Hoy día se ha tenido conflictos en el eCampus y no he podido mover ni un solo de mis documentos, lamentablemente, y me han pedido que los pueda hacer reenvíos a algunos de ustedes. Entonces, a partir de mañana, que dijeron lo van a activar a partir de las 8 de la mañana, entonces iré devolviendo los que me faltan del día de hoy y los del día de mañana. Pero también les quiero solicitar que me he topado con algunos correos electrónicos que no están activos. Entonces, rebota el documento que se los envío y vuelvo a ponerles en el cajoncito de comentarios que tenemos en el eCampus de que no está activo. Entonces, tenemos que ver de alguna manera si van a cambiar su correo o me escriben al WhatsApp para que se los pase por el WhatsApp, porque de alguna manera tienen que volver a ver ese documento ya revisado y con las correcciones, ¿no? Para que sigan adelante. Otro detalle es que, bueno, ya se ha conversado también de ampliar un día más para que ustedes puedan llevar a colocar sus trabajos sin ningún problema, ¿sí? Bien, no hay comentarios entonces. No, Perfecto, doctor, se comprendió bien todo. gracias, Rosario. Bien, entonces estimamos que este trabajo, de esa manera estábamos casi para concluirlo. Una recomendación que les voy a dar, váyanse ya solicitando, prestándose y manejando un poquito lo que es una calculadora. A partir de la siguiente semana ya empezamos con lo que es
población, vamos a empezar a trabajar la muestra y con la muestra vamos a hacer ejercicios. Entonces vamos a aplicar algunas fórmulas que son sumamente sencillas y que ustedes van a poder obtener algunos cálculos para que estén seguros con cuánta gente o observaciones van a trabajar. ¿Sí? Solamente una recomendación y vayan ya dándole el uso también a estas herramientas o utilizar en el computador la planilla Excel, no sé, pero ya tengan a mano para poder hacer algunos cálculos que sí requieren un poquito engorrosos de manejarlos, ¿no? Bien, entonces me despido hasta la siguiente semana. Cuídense, por favor, que tengan un buen descanso, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.